Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Matías Carvajal. Bienvenidos a Es el Momento. Hoy nos acompaña un músico maravilloso, un músico que lleva 30 años en México. Los está celebrando, él es Daniel Herrera y vamos a escucharlo, vamos a platicar con él. Y también nos acompaña alguien que nos va a abrir la perspectiva de lo que es nuestro cerebro, de las neurociencias, el doctor Eduardo Calixto, con quien vamos a platicar de un montón de temas, de quién toma las decisiones, nuestro cerebro o nosotros. Acompáñenme a verlos, soy Matías Carvajal, Es el Momento. Que lo tuyo es pasado, agarra por tu lado. Me dijo el arco iris que el juego se acabó. Que lo tuyo es pasado, agarra por tu lado. Me dijo el arco iris que el juego se acabó. Ayer soñé contigo y te sentí muy dentro de un nuevo romance. Te dije que no había problemas, que podías tomar su mano en lo adelante. Rompí corriendo por la calle que algún día nos vio caminar. Tus lágrimas de cocodrilo mojaron mi cara antes de volar. Noté entonces tranquilo que lo que es pasado, pasado quedó. Que no hay mal que por bien no venga, pa' que un nuevo rumbo se abra para los dos. Gritó entonces tranquilo el arco iris de mi corazón. Agarra y coge pa' la calle, que otro juego comenzó. Que lo tuyo es pasado, agarra por tu lado. Me dijo el arco iris que el juego se acabó. Que lo tuyo es pasado, agarra por tu lado. Me dijo el arco iris que el juego se acabó. Ayer soñé contigo y te sentí muy lejos de un nuevo romance. Te dije que no había problemas, que podías tomar su mano en lo adelante. Rompí corriendo por las calles que algún día nos vio caminar. Dos lágrimas de cocodrilo tocaron tu cara antes de volar. Noté entonces tranquilo que lo que es pasado, pasado quedó. Que no hay mal que por bien no venga, pa' que un nuevo rumbo se abra para los dos. Gritó entonces tranquilo el arco iris de mi corazón. Agarra y corre pa' la calle, que otro juego comenzó. Que lo tuyo es pasado, agarra por tu lado. Me dijo el arco iris que el juego se acabó. Que lo tuyo es pasado, agarra por tu lado. Me dijo el arco iris que el juego se acabó. Que lo tuyo es pasado, agarra por tu lado. Me dijo el arco iris que el juego se acabó. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Es el momento, es más que un título. Es una invitación a cuestionar, aprender y entender lo que define nuestras decisiones más humanas. En esta emisión, exploraremos los rincones fascinantes y complejos del cerebro con un guía excepcional, el Dr. Eduardo Calixto, destacado neurocientífico, profesor universitario, divulgador y funcionario. ¿Quién manda, el cerebro o tú? Esta es la pregunta que nos lleva a adentrarnos en la vida y obra de un hombre que ha dedicado su existencia a desentrañar los misterios de la mente. Desde sus inicios como estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, hasta liderar investigaciones punteras en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente,
Eduardo ha forjado una trayectoria que combina ciencia, pasión y un profundo compromiso por compartir conocimiento. Médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM, con un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, ha investigado los mecanismos que subyacen a nuestras emociones, comportamientos y adicciones. Además de ser autor de 12 libros de divulgación y un influyente bloguero seguido por miles, sus reflexiones nos revelan cómo las neuronas, las hormonas y los neurotransmisores dictan aspectos esenciales de nuestra vida, desde el amor y los celos hasta las decisiones que tomamos cada día. Eduardo Calixto cuenta con un apasionante camino personal y profesional, desde las aulas de Ciudad Universitaria hasta debatir con un premio Nobel en un congreso internacional. Con anécdotas llenas de humildad y profundidad, un científico mexicano que no solo domina el laboratorio, sino también el arte de conectar con la gente a través de sus palabras. Así que ajusta tu atención, porque es el momento de explorar qué tanto control tienes realmente sobre tu vida, o si, después de todo, quien manda es tu cerebro. Doctor, bienvenido. Pues qué gusto que estés aquí, que podamos tener esta plática, esta conversación. Hay un montón de temas de interés, pero así como para entrar en los temas de la neurociencia, una pregunta así como muy, muy amplia y muy básica. ¿Quién manda? ¿Mandamos nosotros o manda el cerebro? ¿Quién toma las decisiones? 86 mil millones de neuronas en un cerebro conectados, tomamos 2.160 decisiones al día, podemos generar 48 pensamientos por minuto. Y esto depende de las emociones que tengamos, así que tengo que decir que don corazón se tiene que soslayar a don cerebro, que el hígado, que el intestino, todo está funcionando de acuerdo a las normas, a los horarios que el cerebro está generando. Entonces, por momentos podemos tomar decisiones y uno piensa que toma uno la misma decisión en la mañana, en la tarde o en la noche, y no. El cerebro tiene mejores pensamientos, coordina mejor entre las 9 de la mañana y 1 de la tarde. Es el mejor horario. Entonces, cuando uno le dice a alguien, vamos a tener una entrevista o vamos a tener que hacer un acuerdo, ¿a qué hora? Lo recomendable es entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. Así que hay que ayudarle al cerebro con estos nuevos conocimientos. Claro, y eso es bien interesante porque pues, la mayoría de de la gente caminamos por la vida pensando en eso, ¿no? En que estamos todo el tiempo con una conciencia determinada y no nos cae el 20 de que la biología y el funcionamiento de todo lo demás, porque el cerebro pues, se encarga de todo. Es como, a ver si estoy bien, es como tener una computadora, ¿no? Y abrimos la computadora y abrimos una ventanita con las redes sociales, pero abrimos otra ventana con un video que nos interesa. Pero detrás de eso la computadora está también corriendo un sistema operativo que hace que funcione, que se prenda, que se vea la pantalla, que se mueva el mouse, ¿no? Claro, me gusta la analogía. La velocidad con la que pensamos también depende mucho de la edad en la que tenemos y de estos neurotransmisores que se producen para conectar neuronas. Entonces, sí, tenemos que reconocer que ante esta circunstancia, lo voy a decir con mucho cuidado, dije 86 mil millones de neuronas, pero no todas están conectadas. A lo largo de la vida las vamos conectando, las vamos haciendo más eficientes, pero también después de los 38 años empezamos a perder todos los días neuronas. Sería muy bueno ser consciente que después de los 40 promedio empezamos a perder neuronas y que tendríamos que hacer algo para conectar las que se están quedando, de tal manera que eso es, digamos, una responsabilidad que hoy deberemos tomar. ¿Y qué es eso que podemos hacer para estar, digamos, conectando neuronas? Conectando neuronas, ¿no? De todo el cerebro, no todo el cerebro tiene la misma capacidad de conectividad neuronal, pero la parte más inteligente que es esta, que es la corteza prefrontal, es en donde tomamos decisiones, en donde me proyecto en la vida, en donde sé qué hice ayer, pero para qué me sirve lo que estoy haciendo evaluaciones concretas. La prefrontal es la corteza que más conexiones hace. Entonces podemos tener 60, 70, 80, 90 años y sigue conectando neuronas. Yo lo digo de una manera muy particular, lo digo así, la memoria es una capacidad y como capacidad la podemos incrementar, aún así tenga yo 70, 80, 90 años. Y eso es muy interesante. En cuanto al, por ejemplo, el aprendizaje es un proceso, que ese sí lo podemos ser eficiente, pero dependemos del número de neuronas. Cuando tú me preguntas, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero reconocer que necesitamos desconectar el sistema y hay que saberlo desconectar. El cerebro apenas pesa el 2% de nuestro peso corporal, pero consume prácticamente el 25% de nuestra energía. Okay. Entonces, nada más de entender eso, es un órgano carísimo,
y consume demasiado. Tiene 2 grados centígrados por arriba de la temperatura promedio de nuestro cuerpo. O sea que si nosotros tenemos 37,5, él está en 39, 39,5. Y esto es el motivo por el cual está consumiendo más, digamos, de todos los órganos. Y con esto, entonces tenemos que entender, uno, si vamos a tener estrés, fíjate cómo te digo, no es malo tener estrés, pero es que saberlo circunscribir, no más de 2 horas. Okay. Si me voy a enojar, yo no vengo aquí a decirte, no se enojen, no, enójense, pero no por arriba de 36 minutos. Ese es el tiempo necesario para que el cerebro regrese y diga, a ver, ya me enojé, pero vamos a tratar de que este enojo ahora pase a una situación de construcción, ¿no? El llorar, por ejemplo, es fundamental para el humano. El cerebro humano necesita llorar. Pero, por ejemplo, por arriba de 25 minutos ya no es un llanto adecuado. Okay. No está consumiendo demasiada energía. De hecho, la emoción que más gasta energía es el llanto. Entonces hay que saber detectar la emoción, hay que saberla adaptar y saber salir de ella. Hay que darle ejercicio al cerebro. Es fundamental. Cuando alguien dice, no, espérame, no está bien, no traigo el tobillo, la pierna no me ayuda. Mire, hasta sentados podemos empezar a movernos, pero necesitamos en promedio 45 minutos, 30 minutos de ejercicio, dependiendo cada uno de nuestra edad. Es básico, después de los 40 se convierte en algo necesario. Si alguien me dice, mire, es que después de la pandemia me quedé con el hábito de estar trabajando en la casa y es muy cansado. No lo dudo, pero se cansa más si está incansablemente sobre la computadora. Necesitamos levantarnos cada 90 minutos. Somos una especie maravillosa, imagínate nada más, imagínense ustedes el asunto en concreto de que después de los 38, 40 años, la velocidad con la que caminamos es la velocidad de pensamiento. Okay. Es muy interesante, entonces necesitamos movernos, necesitamos hacer ejercicio y necesitamos comer adecuadamente. Yo siempre les voy a decir, soy el peor para decirle que coma, pero coma bien. Entonces eso de comer lo mismo todos los días, comer comida que, digamos, adolece de buenas proteínas y de muchos carbohidratos, no es adecuado, entonces comer bien. Hoy establecemos que entre mejor calidad de proteínas tengamos, agilicemos esta plasticidad neuronal. Y finalmente, yo diría abiertamente, un factor que va en camino es que tenemos que saber dormir. Necesitamos dormir más de 6 horas. Si alguien me dice, doctor, duermo 8, privilegiado. Mínimo 6. Mínimo 6. Pero si usted anda en 5 horas, inmediatamente va a ver el factor, que es la memoria a corto plazo, se va. Entonces, el comer, el dormir, el descansar y el saberse adecuar a una condición ayuda mucho. ¿Qué pasa con estas personas que duermen o sea, 4 horas y luego se despiertan y luego duermen otras 4 horas? No, el cerebro dice, bueno, ya es en abonos chiquitos, bueno, okay, pues me la llevo, sí, pero es importante que lo sumemos. No, y es fundamental, de hecho, tiene más beneficios hacer la siesta, ¿sí? De 1 hora o 2, que no hacerla. Que no. Entonces, yo abiertamente cuando les digo, si a usted se le olvida una palabra, y estamos duro y duro por momentos, ay, ¿cuál era la palabra? Y se desespera uno, no, tranquilícese. Espérese unos 20 minutos, va a salir solito. Cuando sucede eso, le voy a decir, está cansado. Sí. Cuando piensas y no sale la palabra, es más, ni te acuerdas de ella, dices, oye, ¿cómo se llama esta estructura que está en medio de los 2 cuartos, que es de madera y que tiene un picaporte? Se llama puerta. No me acordaba. Ese es ya un daño neurodegenerativo. Entonces, ahí podemos hablar de demencias, pero cuando inmediatamente les puerta, sí, en ese momento demostramos que estamos cansados. Entonces, es uno de los factores que hay que saber relacionar. Además de la fatiga y el estrés, estas distracciones, ¿qué es lo que pasa cuando esta cosa muy común que nos pasa? Por ejemplo, yo tengo mi oficina está en la planta alta y mi estudio de grabación está en la planta baja, ¿no? Sí. Entonces, de repente yo hago la broma que digo, yo me paso todo el día, subo y digo, ¿a qué subí? Y bajo y digo, ¿y a qué bajé? ¿No? Ajá. ¿Qué pasa con esa distracción sí, o cuál es el fenómeno que ocurre ahí? Porque a mucha gente le pasa, ¿no? Que llega, muchísimo, abres el refrigerador y ¿a qué venía el refrigerador? ¿Qué venía? ¿No? Sí. ¿No? Y sales del súper y el coche, ¿no? Y el boleto, ¿no? Esta circunstancia es, primero, 1, el cansancio, 2, el nivel de atentivo en el que estás. Y aquí tenemos que reconocer que si el cerebro está haciendo una gran cantidad de evaluaciones, como tú lo dijiste en la computadora, regresar a la ventana original le cuesta mucho trabajo y volverse a meter mucho más. Entonces, 1, 2, la motivación que tenemos. Hay un neurotransmisor maravilloso que
cuando uno lo habla, es el que está atrás de las emociones, el gol de la selección mexicana, el orgasmo más intenso, la motivación que tengo que hacer las cosas, el día de quincena, ¿no? O sea, es dopamina. Entonces, eso nos gusta mucho porque, ¿por qué le ponemos atención a algo cuando decimos, ¿por qué se la debería poner y no en otra cosa? Por la motivación que uno tiene. Entonces, hacer un reconocimiento de qué estoy haciendo, para qué me sirve esto y qué es lo que voy a hacer con eso, es muy importante. Cuando tú entras a un estacionamiento y vienes pensando en otra cosa, vienes pensando en la discusión, Mateo me dijo tal cosa, y tomas el boleto y no te das cuenta, o sea, lo tomas de manera Mecánica, ¿no? mecánica y lo pones en una parte en donde tú supuestamente controlas. Como viene tu atención focalizada en un 80% en un punto, cuando tú buscas el boleto, se te perdió y dices, no me acuerdo. Desaparece esa parte importante de la fracción de atención. Eso es lo que tenemos que entender, que es la motivación. La próxima vez que le pase eso, yo sé que a usted no le pasa, pero a nosotros sí. Es decir, estoy tomando el boleto y lo estoy poniendo aquí en el coche, ¿sí? En esta parte del coche. O lo está poniendo en la bolsa. Automáticamente el cerebro tiene más contacto de eso. Esto lo podemos hacer en toda la vida. Voy a bajar a tomar el lápiz, voy a bajar a decir esta indicación, voy a subir a cerrar la computadora. Esta pequeña fracción de elementos de orden ayuda muchísimo a motivar y a poner más atención en lo que estamos haciendo. A ver, ¿y qué sucede cuando decimos en la ducha, cuando estamos bañando, vienen las mejores ideas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente estás ahí muy metido y dices, ya me lavé el pelo? Y te vuelves a lavar el pelo, o te lo lavas 3 veces porque estás muy... Sí. Pero ¿por qué en esos momentos, digo, puede ser en la regadera, pero en esos momentos, ¿por qué vienen las mejores ideas? Eso me encanta. Mira, hay dos factores involucrados, uno neuroquímico y uno neuroanatómico. El neuroquímico sí depende mucho de dopamina. ¿Qué cantidad de dopamina albergas? Mira, los artistas, pintores, escultores, músicos, tienen una gran cantidad de dopamina. Disminuye mucho esta parte que es la corteza prefrontal. Paradójicamente se atreven a más cosas porque rompen los lineamientos o rompen los niveles de, pues hasta aquí, ¿no? Y cuando rompes eso ya es originalidad y que pues no se atreve nadie a hacerlo, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo y aquí raya también en procesos de salud mental, te voy a contar. Hay cerebros que liberan demasiada dopamina y se acercan a esa genialidad, pero pueden llegar a la esquizofrenia. Salvador Dalí era el mejor ejemplo, ¿no? Tú veías las obras de él y decías, bueno, ¿cómo se le ocurre esto? La gran cantidad de dopamina, pero también el límite que no tenía para hacer muchas cosas desde su ambiente personal, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de dopamina, nos atrevemos a hacer cosas, pero ojo, sesgamos. Entonces dicen, oye, ¿ya viste quién te saludó? Y ni siquiera le regresaste el saludo. No, perdón, no estaba consciente. Pues era el jefe de la empresa. Y tú, ups, perdón. La gente que tiene esta cantidad de dopamina sesga demasiado, o sea, no ve. Un símil semejante es como cuando vas manejando y entre más velocidad tiene el auto, el campo visual se restringe. No es que no veas lo demás, sino que tu atención es selectiva. Y pueden pasar muchas cosas alrededor, pero uno no lo ve. Este tipo de sesgos depende mucho de esta actividad dopaminérgica y también de la edad. Normalmente después de los 35 años empezamos a disminuir la dopamina. La creatividad es muy fuerte en el cerebro joven. Y ante esta circunstancia entonces, ¿qué sucede? Tenemos una gran cantidad de dopamina. Nos hace muy motivados, nos hacemos muy creativos, pero al mismo tiempo rompemos límites y por momentos decimos, bueno, ¿y quién pagó la cuenta? Entonces, perdón, sí, ¿verdad? Sí, esas circunstancias suceden. Por eso volteas y ves a las personalidades creativas y son las que rompen reglas, ¿no? Finalmente, ante esto, tenemos que reconocer que la capacidad sí depende mucho también de la conectividad neuronal. Aquellos que han viajado, aquellos que tienen nuevas experiencias, aquellos que tienen digamos, capacidad de hacer reconocimientos distintos, les ayuda muchísimo. Entonces, el mensaje es atrevernos, saber romper un poquito esta creatividad y, por supuesto, deja huella, que esto es lo interesante. Un cerebro es creativo y está dejando que conectividades neuronales que por momentos dirías, no, ya no las voy a utilizar, las vuelves a utilizar. Y entonces es un andamiaje para lo que viene. Por lo tanto, es algo que también se puede ir construyendo. Lamento decir que la gran mayoría de los artistas heredan muchos de esos factores y dicen, bueno, pues es que
es muy claro, trae estos genes, trae estas conexiones, Ok. pero también las podemos ir induciendo. Ir trabajando. Sí, A ver, dos líneas de pensamiento, pero la primera, la sí. memoria. A mí me pasa de repente que eh, conocí a una persona en, no sé, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Ujú. En la juventud y todo. Y de repente fue una relación padre, una amistad o una relación de pareja muy bonita. Y, y digo en la prepa porque no había tanta capacidad de tener las fotos en el celular y todo, ¿no? Claro, Entonces reside todo, no hay una memoria gráfica, pues, para sí. explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque uno de repente empiezas a perder el recuerdo y dices, no quiero olvidarme de esa persona, pero se va volviendo, el recuerdo se va transformando más en un Sí, sentimiento que en una película, por decirlo así, de era exacto. así, tenía los ojos así. Sí. ¿Qué sucede con esa parte de la memoria? Digo, igual, por ejemplo, Ah, con mi madre falleció cuando yo era muy joven sí. y de repente es eso, no me acuerdo de su cara, cómo es, pero me acuerdo del sentimiento, a lo mejor de la voz o de Sí. otras cosas. No, mira, me encanta cómo lo planteas porque te voy a decir, y nos vamos a sorprender. Solamente el 45% de nuestros recuerdos son reales. Y tú me vas a decir, no, espérate, eso es menos de la mitad, ¿qué te pasa? Sí. Si yo estuve ahí, yo fui quien viví eso. Sí, pero espérame, el cerebro va editando. No es una película que se queda. Si no me crees, acuérdate de una película que has visto hace 2 años y la vuelves a ver hoy. Sí, claro. Ya no me acordaba de esa secuencia. Ahora le entiendo mejor. Esa es parte de la vida. Ahora, fíjate, te cuento una anécdota para tratar de explicar esto. Resulta que yo cuando estoy leyendo este artículo me quedo extasiado, salgo de mi oficina y les digo a mis alumnos, vengan acá porque les tengo que contar esto. Y resulta lo siguiente, es sobre el examor. Resulta, palabras más, palabras menos, después de una relación cuando terminas, y no termina uno bien, está enojado con la persona, está enojado con los hechos, está enojado porque no nos gusta desde nuestra vida biográfica, que es lo que estamos viendo, Ajá. que nos digan que no nos quieren. Es más, que nos digan que nos vayamos. O sea, eso es algo muy significativo. Después de 3 o 4 años uno se queda pensando y dice, qué mala persona. No supo ver lo que yo era. Yo soy maravilloso. Pues ese sesgo lo tenemos todos, disculpen. Sí. Pero escucha esto, después de entre 8 y 10 años, en la medida que pasamos un momento muy agradable con esa persona, se fue editando el recuerdo y nada más nos quedamos con las mejores situaciones y condiciones. Totalmente subjetivo el asunto. Entonces, cuando volteas el tiempo, no hay personas malas en tu vida, sino personas que te dejaron cosas bonitas y tú dices, espérame, doctor, usted no me puede hablar así de mi ex marido o de mi ex mujer que ya me dejó. No, espérame, aquí viene el punto. En un adecuado margen de salud mental, entre 8 y 10 años usted voltea y dice, pues no fue tan malo. No fue tan mala la relación y creo que ya aprendí. Este es un proceso natural que tiene el cerebro de editar y que nuestros recuerdos los vamos cambiando y que nosotros pensamos que somos inteligentes y que vamos viviendo la vida tomando mejores decisiones, cuando en realidad nos la pasamos justificando muchos de los eventos. Y esta es una naturaleza, así, procesamientos que hace el cerebro todos los días. Cuando tú discutes, porque tú tienes la razón, Sí. pero te lo tengo que decir, tú crees que tienes la razón, porque cuando discutes con el otro también expresa su razón. Y en realidad lo que estamos haciendo es tratar de imponer un razonamiento cuando tú dices, oye, pero no era así. Del verbo podemos negociarlo mejor. Entonces, el asunto es que la gran mayoría de nosotros hacemos estos cambios neuroquímicos en la frecuencia para tratar de hacer mejor las cosas, pero pensar que nosotros no somos los malos de la película. Nadie en su sano juicio es el malo. Es el malo. Y cuando yo te platico, ¿no? ¿Y qué crees? ¿No? Y que me dice, y que le recuerdo, y que lo remato haciendo. Y hay alguien así, que estuvo ahí y me dice, no, así no fue. Creo que tú estás evitando eso, o ya no estás contando aquello. Es normal. Entonces es un proceso natural. El cerebro está editando. De tal manera que todos nuestros recuerdos, por eso, en jurisprudencia se tiene que tomar en consideración, ya lo están tomando los jueces, de que un testigo puede cambiar. Claro. Después de un año, sí, su visión, porque dice, bueno, es que ya no me acordaba de eso. No son videos los recuerdos. Sí. Y este es lo bueno y al mismo tiempo ese proceso. Cuando tú me dices, Eduardo, entonces, ¿por qué me sucede esto? Porque es una conectividad y un proceso natural de tu cerebro. Y nada más nos vamos a ir quedando con lo que creemos que era. Y ese es lo hermoso al mismo tiempo que construimos recuerdos y memorias, ¿sí?
en condiciones de, por eso pasó esto, y adaptándolo a nuestras realidades. Tenemos un evento, finalmente, con mi respuesta, en donde el hipocampo, que es una ubicación neuroanatómica relacionada con el lóbulo temporal, que evoca los recuerdos, pero quien le da la originalidad, el tiempo y todo el orden biográfico es la corteza prefrontal. Por eso, si se altera la prefrontal, los recuerdos no están bien establecidos. Y nada más como dato anecdótico, cuando uno duerme, uno piensa que está uno soñando, y cuando te despiertas, dices, estaba yo soñando tal o cual cosa. Cuando dormimos no hay corteza prefrontal. Okay. Por eso nuestros sueños son locos de repente. Dices, ¿sabes que estás hablando con alguien que estaba muerto? Y te regresas o a veces corres en un campo y luego vuelas y luego te caes y te levantas y no hay corteza prefrontal. ¿Y por qué sí me acuerdo de un recuerdo? Porque tiene vocación emotiva. Okay. Entre más emoción, y por eso lo traigo aquí, el recuerdo es más intenso. Sin emociones, los recuerdos no se establecen. Se diluyen. Sí. A ver, así a grandes rasgos, Sí. porque nos tomaría Sí. un rato de hablar de esto, las grandes diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer. Uy, bueno, nos vamos a Las entretener. Las principales. A ver, y perdón, queridos congéneres masculinos, no nos va a ir muy bien. Y ahorita vamos a contar esta rapidísimo. Fíjate, la estructura que une los dos hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, cerebro izquierdo lógico, congruente, objetivo, analítico, que habla, que piensa, que hace matemáticas, con respecto al derecho, que es el musical, el creativo, el que da palabras específicas, es de 25 a 35% más grande en las mujeres esta comunicación. El puente de las dos hemisferios cerebrales. Hay un determinismo muy importante con esta estructura. Cuerpo calloso más grande, madura más rápido la corteza prefrontal. Esto significa que ellas, al tener el cuerpo calloso más grande, a los 21 o 22 años ya tienen su corteza prefrontal prácticamente formada. A los 22 años una mujer ya sabe para dónde va la vida. Okay. El hombre no tiene esta estructura y entonces llegamos ahí a los 26, 27, 28, 29 años. Y sí, sígale contando, pero bueno, es promedio. Por un lado, el cuerpo calloso. Por otro lado, los niveles de testosterona. La testosterona nos hace fuertes, nos hace competitivos, pero nos desconecta neuronas. A mayores niveles de testosterona, el cerebro empieza a disminuir su conectividad neuronal. Segundo punto, el hipocampo, sitio de memoria, aprendizaje y cognición. Es hasta 20% más grande en ellas con respecto a nosotros. Por eso se acuerdan de todo. Te detectan y son tanto geográficas como de fechas, muchísimo más precisas que uno. Claro. Tercer punto, la amígdala cerebral es más grande en el hombre y el hipotálamo. La regulación de liberación de hormonas, pero también cómo nos enojamos, somos competitivos. Un hombre competitivo es ¿qué? Pues qué, pues qué. Y empiezan así, a ver, ¿de dónde empieza esto? Y desde niños. Un niño siempre quiere ganar, un niño quiere ser. En cambio, las mujeres son relativamente más armoniosas, menos competitivas. Júntate con nosotros y te tratamos por igual, cosa que a nosotros nos cuesta más trabajo. La amígdala cerebral nos hace irritables, nos hace tener más deseo sexual y nos hace también más violentos. Sin llegar a justificaciones, este es uno de los factores. Los otros elementos también son muy interesantes. Por ejemplo, el giro del cíngulo, donde se interpretan las emociones, donde se interpreta en dónde estoy, qué está pasando, por qué se ríe, por qué se enojó. Esa estructura es 20% más grande en ellas. Ellas detectan con mayor sensibilidad, así, detonantes, dicen, esto viene mal. Y eso es bueno y a veces no tan bueno, porque esto también es el principio de detectar cosas que no van bien, pero también de darle un elemento o hacer superlativo un problema. Y la depresión y estos problemas empiezan con esta manera de juzgar. Otras estructuras que también están involucradas en esto, por ejemplo, la madurez de la corteza prefrontal, la ínsula, un sitio de procesamientos de dolor, en ellas tienen una mejor conectividad. Entonces, desde la perspectiva básica, la neuroanatomía sí puede predecir muchas de las conductas, digamos, que hacemos en el adulto. Del izquierdo, hemisferio cerebral izquierdo, tenemos el área de Broca, lóbulo frontal inferior izquierdo, y el área de Wernicke, que es el lóbulo temporal superior izquierdo. Estas dos áreas, ellas las tienen más conectadas. ¿Esto qué significa? Ellas pueden hablar en el castellano más palabras que nosotros. Distinguir la prosodia. Si tú le dices, por favor, ¿me puedes traer un café? Por favor, ¿me puedes traer un café? Ellas la detectan.
en cuestión de 300 milisegundos. A mí bájame la prosodia, ¿eh? A mí no me lo pides. Cosa que a los hombres, para muchas ocasiones, no es importante. Pero fíjate nada más, y en el castellano. Cuando yo leí el artículo, yo estaba completamente reticente a esto. En el inglés es un poco menos, pero en el castellano. Una mujer habla de 25,000 a 32,000 palabras promedio en 16 horas del día. Estoy hablando del 74% de la población. Y un varón promedio no habla más de 15,000 palabras al día. Los hombres somos más monosílabos, más parcos y más contundentes. ¿Te gustó? Sí. ¿Pero qué te gustó? Todo. O sea, no hay planos, ¿no? O sea, no hay modificaciones. Bueno, mira, sí me gustó, pero pudo haber quedado esto, porque te das cuenta cómo la construcción de un elemento es muchísimo más definido por ellas. Ventajas, ellas deberían estar hablando y estar construyendo una comunicación. Un hombre geográficamente se organiza mejor. Por eso un hombre lee, desde el punto de vista con muchísima precisión, un GPS. La mujer le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la ubicación geográfica a ellas les cuesta más trabajo. En ventajas, no quiere decir que el hombre y la mujer tengamos estas diferencias para ver quién está compitiendo mejor, sino que nos complementamos muchísimo. Y nada más quiero cerrar mi respuesta porque hay un momento en donde nos parecemos, o al menos ganamos los hombres en una circunstancia, y es en el estrés agudo, abajo de 15 minutos. En el hipocampo, los hombres conectamos neuronas y las mujeres desconectan. Estrés agudo. Por esta razón, en momentos de crisis, él pareciera que tiene mejores elementos para llegar a la objetividad. Y aquí sí tenemos que reconocer, es parte de la estrategia neurofisiológica de las diferencias que, reitero, nos complementamos. Un te amo, para una mujer lo reconoce a los 300 milisegundos. A los 500 milisegundos lo tiene el otro hemisferio. Para los varones, hasta los 900 milisegundos se da este proceso. Yo sé que a lo mejor usted que nos está viendo va a decir, no exagere, doctor, son 900, son milisegundos, o sea, este es un segundo. Pero tiempo cerebro es muchísimo tiempo. Y así que, entre ellas, por eso ellas nos repiten mucho a nosotros. Nosotros creemos que entendemos, ¿verdad? Y en estas circunstancias, sí es muy importante reconocer que ellas hablan más, nosotros hablamos menos. Y si queremos cambiar esta historia, es a través de aprendizajes. Sí, claro, es como el chiste ese que dice, es que el otro día mi esposa me dijo que si no le ponía atención, quién sabe qué. Ajá, ok, no, bueno. Fíjate, 2 hombres, ¿entonces ya quedó eso? Sí. Todo lo de ¿Ya? Todo lo de 10 de diciembre quedó. Se dijeron tantas cosas, nada más con un monosílabo. Si tú le preguntas, y esto es muy característico, ¿cuál es el color del vestido que le gustó? ¿O a qué si estaba buena la comida? Te vas a dar cuenta de varios detalles que van a salir enriqueciendo el marco general de lo que estás preguntando. Es maravilloso cómo ellas hablan, pero en términos generales sí tienen esta evocación neurolingüística que incluso desde que estamos pequeñitos, entre 4 o 5 años, nos damos cuenta que ellas hablan mejor, las niñas, que los niños. Sí. Pues vamos a tener que pedirte que regreses porque nos quedan un montón de temas por tocar. Es una charla además muy, muy a gusto. Muchísimas gracias por haber venido a Es el Momento. Y bueno, vamos a continuar. Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duele el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda. Y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender
que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. José Luis Velázquez. Tus ojos me recuerdan una estación vacía. Es el momento de adentrarnos en una vida dedicada a la música, la investigación y la pasión por las raíces culturales. Esta es la historia de un hombre que llegó a México por 6 meses y ha terminado construyendo aquí toda una vida. Nacido en La Habana, Cuba, en 1962, Daniel Antonio Herrera Cárdenas comenzó su relación con el piano desde muy joven. Formándose en los prestigiosos conservatorios Manuel Saumel y Amadeo Roldán y alcanzando su licenciatura en el Instituto Superior de Arte. Su virtuosismo lo llevó a recorrer los escenarios más emblemáticos de Europa y América, siendo clavecinista, barítono y pianista. Desde su llegada a la Ciudad de México en 1996, Daniel ha dejado una huella imborrable en la música mexicana, no solo como intérprete, sino también como investigador. Rescató composiciones de la vieja trova yucateca y cubana y continuó el legado pianístico del maestro Ernesto Lecuona, iniciado por su tío Uberal Herrera. Su colaboración con figuras legendarias como Celia Cruz, Pablo Milanés, Armando Manzanero y Tania Libertad habla de su versatilidad y excelencia artística. Además de grabar 9 discos, ser miembro votante de la Academia Laras y parte del comité de selección de los Grammy Latinos, Daniel Herrera también ha trabajado en la televisión mexicana en programas que se han convertido en éxitos nacionales. Hoy, en Es el Momento, queremos conocer al hombre detrás del piano, cómo se enamoró de México, qué lo inspira a seguir tocando y creando, y sobre todo, qué representa el feeling cubano en su vida. Acompáñanos a descubrirlo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Daniel Herrera, bienvenido. Qué gusto que Gracias, estés Matías, aquí. el gusto es mío, al contrario. Oye, pues 30 años en México y venías por un ratito. Cuéntame un poquito de eso. Vine por 6 meses. Por 6 meses, llevo 30 años. Pero maravilloso, Matías. Fíjate que yo vine por una invitación de la UNAM a hacer un curso. Y fíjate, ni siquiera fue a la escuela de música, fue a la Facultad de Economía de la UNAM a hacer un taller de música. En aquella época, en el 94, que estaba ya dura la situación en Cuba, y pues todos habíamos buscado un poco de opciones. Yo estaba en Costa Rica dando clases y musicalizando al poeta nacional de allá, y se dio esta oportunidad de México, y vine y me fascinó. El caso es que vine por 6 meses y llevo 30 años maravillosos, me han encantado. ¿Cómo ha sido trabajar con, sé que has trabajado, aparte de lo tuyo, de tu carrera, con grandes figuras de la música mexicana y de la música cubana, en específico también el rescate de la trova yucateca? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo ha sido trabajar, por ejemplo, con Celia Cruz? Chicos, fíjate que
Lo de Celia Cruz fue algo maravilloso porque mi mamá le encantaba Celia Cruz. Celia Cruz estaba prohibida en Cuba, que estaba prohibido que se tocara su música, pero había un vecino de mi casa. Yo nací en una colonia, podríamos decir clase mediera en La Habana en el 62, y a principios de la revolución hubo mucha gente que se fue del país, dejaron casas muy lindas. Frente a mi casa, una de esas casas muy bonitas que vivía en Mary, Salvador, se mudó Alcides Muñoz con su familia, 10 mujeres. Y entonces el hombre ponía música a toda voz. Él venía de Santiago de Cuba con sus costumbres, una buena persona, pero con sus costumbres. Y ponía la música, pero entre la música que ponía Celia, que a mí me le encantaba, pero sí, estaba muy alta la música. El caso es que todo el tiempo oyéndola ahí, oyendo la historia de Celia, todo cuando llegué aquí. Y en el 97, ya acabadito de llegar, se da la oportunidad que en el Festival Maestros de la Salsa me invitan. Yo lo que hice ahí fueron 2 arreglos nada más. Y cuando aquello yo tenía una colaboración en un programa radial con Federico Wilkins, se llamaba Cubanísimo. Fui el día de su cumpleaños, la conocí personalmente y luego se dio la oportunidad que un año después sí compartir el escenario tocando en el Magnum Center Show de Guadalajara, cuando la muestra internacional de cine. Y así, luego el mismo maestro Manzanero, que las canciones de Manzanero yo las oía toda mi vida, esta tarde vi llover, todas me las sabía en el conservatorio. Yo trataba aunque hacíamos música clásica, pero siempre trataba de que cayeran en la trampa con las bellezas de Manzanero. Y se me da a conocer al maestro Manzanero, hacer unos conciertos maravillosos con él en los hoteles Hilton. Y, y nada, esos regalos que me ha ido haciendo paulatinamente, tanto Guadalupe Mineda, luego Pablo Milanés, en fin, ha sido una maravilla estar en México. Tu investigación, bueno, no investigación, pero el rescate de la trova yucateca, yo también conversando con el maestro Manzanero, él decía, es que pues, es muy fácil, uno se sienta en Mérida y ve las cosas suceder y es relatarlo, ¿no? Así es, así los trovadores yucatecos a mí se me parecen mucho, de igual manera, los trovadores de la vieja trova cubana, de la vieja trova santiaguera, de la vieja trova villaclareña, me recuerdan mucho a los trovadores de Mérida, de Yucatán, porque es tal como lo narra el maestro Manzanero, es como si ellos estuvieran en un lenguaje muy llano, pero bello y profundo a la vez, y te encuentras con las maravillas de Guti Cárdenas, Juan Acereto, y el que más me gusta a mí, que es Hermilo el Chispas Padrón, el mismo maestro Manzanero, su padre, aunque Manzanero ya fue en una evolución más hacia el bolero y el feeling, Claro. pero por el camino y me encanta ese trabajo trovadoresco. Oye, un poquito para la gente que nos está viendo y escuchando, platícame eso, el feeling cubano, ¿qué es y qué representa para ti? El feeling cubano es una corriente que entre los años 40 y 50 empieza a desarrollarse. Nace cuando un grupo de músicos cubanos jóvenes en esa época, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Jorge Mazón, entre otros intérpretes grandes como Elena Burke, Mara Portuondo, Ela Calvo, se reúnen en un lugar que se llama Callejón de Jamel, ahí en la ciudad de La Habana, y entonces empiezan a poner los boleros tradicionales con una armonía un poquitico más enriquecida, más moñosa, le decían en esa época, emulando un tanto el jazz estadounidense. Y por eso aparecen esa utilización de tantos acordes de trecena, novena aumentada, y entonces se enriquece de una manera. En el público de por sí ya los boleros pegaban. Cuando eso empieza a llegar al gran público, aquí a México llega con Vicente Garrido y Álvaro Carrillo, desde mi punto de vista, los más pegados al feeling cubano, haciendo el bolero moderno, que a Vicente Garrido no le gustaba que le dijeran que era un bolero moderno, pero en realidad el toque que él le dio fue distintivo. Y a su vez hubo intérpretes que hacían el feeling, el bolero, la canción,
de un modo muy completo como Ignacio Villa, Bola de Nieve, este gran piano man cubano que era una cosa sencillamente fenomenal. Oye, te vamos a escuchar en Fundación Sebastián para celebrar estos 30 años. ¿Qué, Sí, qué vamos señor. a, qué vamos a 30 escuchar? años, el día 30. Eso, muy bien. El día 30 de noviembre va a estar aquí en Fundación Sebastián. ¿Y qué nos traes? Voy a traer un poco de todo, Matías, querido. Fíjate que voy a hacer temas míos de jazz latino de una suite que escribí hace bastante tiempo para piano que se llama Suite Tumbao. Voy a tocar una serie de boleros tradicionales cubanos y mexicanos. Voy a tocar mis canciones nuevas. La primera que hice en este programa justamente se llama así, me dijo el arco iris. Voy a hacer una que otra pieza del maestro Lecuona de un pianismo un poquitico más comprometido. Y si la gente se deja, hasta una polonesa de Chopin les hago. Eso, muy Que bien. la jugada esté completa. Pues qué buena manera de festejar. Oye, eres miembro votante de la Academia Sí. del Grammy Latino. Compartimos ese beneficio, digamos. Sí. Una de las cosas que me resultan muy interesantes de estar ahí es que te puedes enterar de todo el panorama musical latino, lo que está sucediendo, al menos en las grabaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú ese panorama? Fíjate que el Grammy Latino es una academia que no solo debemos cuidarla, fomentarla y respetarla, porque a veces desde fuera se suele escuchar el comentario que es que eso es como un arreglo, ¿no? Aparte de ser miembro votante en 2019 fui miembro del Comité de Revisión y Selección. Y en ese momento, Matías, eh, pude palpar de cerca la limpieza y el prestigio del Grammy Latino. La academia está impoluta, está avanzando, como todo tiene sus pros y sus contras. En ocasiones hay movimientos musicales que el hecho de la popularidad incide mucho luego en el resultado de algunas votaciones, pero no deja de ser el foro más importante y respetable de la que nosotros los músicos latinos tenemos para mostrar nuestro trabajo discográfico y que bueno, el que mejor en ese momento haya presentado el trabajo logre llevarlo a buen puerto. ¿Cómo haces? Porque cuando nos llegan las propuestas a los que somos votantes del Grammy, pues te llega una lista gigantesca de cosas que puedes ir escuchando. ¿Cómo haces ese proceso tú? ¿Escuchas de todo un poco? ¿Te vas a los músicos que conoces? ¿O te vas a lo que está sonando digamos, en el mainstream? ¿O cómo vas escuchando las Bueno, propuestas? como a mí, yo como extranjero me tocó venir de lo siguiente que está abajo para poder, ahí ya no te dejará mentir tu productor que me dio el primer chance con Ricardo Rocha hace unos años en la televisión. Entonces yo lo escucho todo, Sebastián, perdón, Matías, el subconsciente del carajo. Su padre es el gran Sebastián, así que la mayoría lo conoce, pero para los que no lo sepan. Yo cuando me pongo a escuchar las votaciones, lo escucho todo. A veces la única cosa que hago, un poco, no ilegal, pero fuera de lo normal, es que cuando hay alguna música que no es la que yo escucho con frecuencia, le digo a una de mis hijas, mami, escucha conmigo esto y escucha conmigo este otro. Y además mi hija, la mayor, es pianista también, es profesora del conservatorio, y entonces me ayudan y lo oigo todo, créeme, lo oigo todo porque la primera experiencia que tuve cuando estuve en el Comité de Revisión y Selección me llamó la atención con la seriedad que estuvimos 9 días encerrados en el Hotel Pullman de Miami, que no salimos única y exclusivamente escuchándolo todos los 20 jueces. Pues hay que hacerlo porque no hay de otra si uno quiere por lo menos sentirse justo. Porque imagínate que yo me fuera con los que no saben de mi música. Pásame, Daniel Herrera, esto es un negro más, ponlo para allá y pues se acabó. Oye, y la importancia de eso, ¿no? De seguir el formato, digamos, de revisión de la academia, pues son grabaciones, son discos, ¿no? Sí. Como los conocemos, o álbumes, o como le podamos llamar. Entonces, yo creo que sigue siendo importante para los músicos
hacer ese esfuerzo? Porque ahora hay la tendencia de hacer sencillos, ¿no? Y ir sacando canciones, pero para entrar, digamos, en ese mundo del Grammy, yo creo que es importante hacer un proyecto, un álbum. Que haga un recuento del trabajo musical del artista X, y un compendio, y da la posibilidad de que uno vea el panorama más amplio. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Daniel, qué gusto. Se nos acaba el tiempo. Igualmente, Matías. Qué gusto disfrutar la conversación, disfrutar tu música. Y yo te lo agradezco mucho porque estaba en fórmula con Janet Arceo y me dijo, oye, ven acá y vas a ir al Pozo, Sebastián. Yo no sabía que lo tenía. Pues dile que, porque sí lo tiene, y ella te sigue. Así es, le mandamos un saludo muy, muy cariñoso a Janet Arceo. Y bueno, pues no se pierdan a Daniel Herrera el 30 de noviembre en Fundación Sebastián. Va a tener su festejo de 30 años en México. Bueno, además de agradecerte, Daniel, por la entrevista y por la compañía, pues invitarlos a que escuchen lo que nos has dejado para el playlist de Es el Momento, que está empezando a crecer. Y bueno, pues es el momento de escuchar a Daniel Herrera. Continuamos. Del amor que te di ya tienes todo, del que me reservé lo siento en mí, lamento que se fue y ahora estoy solo. Del amor que te di fui responsable, del que me reservé yo soy culpable, no me quedó de mí sino el café con que nos despedimos una tarde. Del amor que te di quise que fuera un amor diferente de primera. Cuando te conocí yo era de esa gente muy cansada de mí, de lo que yo era. Del amor que te di quedo gozando la forma del amor que me estás dando. Que se sepa de ti que no hay dolor por la forma de amor que me estás dando. Y si queda después la duda entera del amor que me das que estoy gozando, vamos a repetir que tengo todo. Del amor que te di que fue del todo, nada me reservé, te amé a mi modo, y que siento por mí, yo bien lo sé, di todo lo que fui y ahora estoy solo. Del amor que te di quise que fuera un amor diferente de primera. Te conocí yo era de esa gente muy cansada de mí, de lo que yo era. Del amor que te di quedo gozando la forma del amor que me estás dando. Que se sepa de ti que no hay dolor por la forma de amor que me estás dando. Y si queda después la duda entera del amor que me das que estoy gozando, vamos a repetir que tengo todo. Del amor que te di que fue del todo, nada me reservé, te amé a mi modo, y que siento por mí, yo bien lo sé, di todo lo que fui y ahora estoy solo. Del amor que te di que fue del todo, nada me reservé, te amé a mi modo, y que siento por mí, yo bien lo sé, di todo lo que fui y ahora estoy solo.
Bueno, pues ha llegado el final del programa, es el momento de despedirnos, pero también de agradecerles, recordarles que se suscriban, que nos den like, que compartan todos estos contenidos, porque es importante no solamente para nosotros, sino para quienes nos han acompañado. Y les recuerdo que estamos aquí cada semana, los jueves, a partir de las 3 de la tarde. Soy Matías Carvajal, es el momento. El otro día le dije a mi esposa, me mandaron un texto que Pedro estuvo en un accidente de coche, que oremos por él, ¿no? Y la mujer le empieza a preguntar, ¿iban los niños con él? No, dice que Pedro estuvo en un accidente de coche, que oremos por él. Y chocó, está grave, está en el hospital. Dice que Pedro estuvo en un accidente de coche y que oremos por él. O sea, ¿le quieres que Sí, se no te mande puede por más, sí, claro.